Historia de la pedagogía, sección 84. Tercera parte, del Renacimiento a Kant. 16. La ilustración en Italia y Alemania. 113. La ilustración alemana. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalberti. 113. La ilustración alemana. Frente a la ilustración inglesa y francesa, e incluso ante la italiana, la ilustración alemana parece más confiada en la eficacia de la razón, menos consciente de los límites de esta y más propensa a considerarla bajo el aspecto de su ideal sistemático. En este respecto ha sido fuertemente influida por la obra de Christian Wolff, 1679-1754, que sistematiza escolásticamente la filosofía de Leibniz y le sirve de vehículo para difundirla en Alemania. Los fines de Wolff se propone alcanzar en su filosofar son esencialmente ilustrados. Una utilidad práctica que consiste en hacer feliz al hombre y un conocimiento claro y distinto sin el cual esa utilidad no se puede conseguir. Pero para él ese conocimiento claro y distinto es esencialmente un conocimiento sistemático y el esquema de su especulación es tan rígido como el de la escolástica medieval, de la que, por otra parte, recoge muchos elementos. Divide las ciencias filosóficas en filosofía teórica o metafísica y filosofía práctica, las cuales suponen la lógica como disciplina propedéutica. A su vez, la metafísica se divide en ontología, que tiene por objeto el ser en general, psicología racional, que tiene por objeto el alma, cosmología, que tiene por objeto el mundo, y teología racional, que tiene por objeto el ser y los atributos de Dios. El principio fundamental de la ontología es el de la contradicción. El mundo, objeto de la cosmología, es concebido por Wolff como la totalidad en que las cosas se encuentran en relaciones recíprocas con determinadas leyes. Es una especie de reloj o máquina del que está excluido todo elemento casual. El alma, objeto de la psicología racional, se concibe como una esencia simple provista de dos fuerzas fundamentales, el conocimiento y el apetito. Por último, en la teología, Wolff vuelve a elaborar las pruebas de la existencia de Dios, determina los atributos de la divinidad y justifica la existencia del mal en el mundo, de conformidad con la doctrina leibniziana. Entre los muchos seguidores de Wolff que enseñaron su doctrina en las universidades alemanas, destaca Alejandro Baumgarten, 1714-1762, creador del concepto y del vocablo estética. Baumgarten divide la teoría del conocimiento, que para él precede a la metafísica, en dos partes: la estética, que es la teoría del conocimiento sensible, y la lógica, que es la teoría del conocimiento racional. Ahora bien, a la estética pertenece la teoría de la belleza, la filosofía poética, puesto que la belleza es la plenitud de la representación sensible, la perfección del fenómeno, mientras que la lógica se ocupa de las representaciones claras y distintas. El objeto de la estética son las representaciones claras, pero no distintas. Sin embargo, cuando estas representaciones se expresan o consideran poéticamente, su falta de nitidez no constituye motivo de inferioridad, porque les confiere una perfección diversa y puramente sensible, en la que consiste la belleza. Baumgarten llega a este reconocimiento del valor del dato sensible como perfección fenoménica o estética, en virtud de su principio de que la razón debe dominar, pero no destruir, las facultades inferiores. Por consiguiente, cuando aborda lo sensible en cuanto tal, no lo reduce por ello necesariamente a concepto, es decir, a conocimiento claro y distinto, como sucede con la lógica, sino que puede legitimarlo y perfeccionarlo en su naturaleza sensible, volviéndolo de ese modo bello. La estética de Baumgarten representa una etapa importante en el desarrollo del pensamiento moderno sobre el arte. El concepto de la religión natural halla en Alemania defensores, sobre todo en las personas de Samuel Reimarus, 1694-1768, y Moisés Mendelssohn,
1729-1786. El primero niega el milagro y las revelaciones sobrenaturales por considerar que Dios se revela en las obras mismas de la creación. El segundo defiende en forma popular los dogmas de la religión natural con los que a su juicio coinciden los del judaísmo. La personalidad más potente y original de la Aufklärung es la de Teófilo Ephraim Lessing, 1729-1781, que ocupa además un puesto eminente en la literatura alemana como poeta y sobre todo como dramaturgo. En él encontramos expresado en toda su claridad el pensamiento que domina la filosofía de la Ilustración. No es la posesión de la verdad, sino el esfuerzo por alcanzarla lo que determina el valor del hombre. La posesión engendra pereza y soberbia. La búsqueda de la verdad desarrolla la fuerza del hombre y lo impulsa hacia una perfección cada vez mayor. Si Dios, dice Lessing, tuviese en la diestra toda la verdad y en la siniestra el puro tender hacia ella, con la condición de que yo debería errar por toda la eternidad y me dijese, elige, me precipitaría humildemente sobre su siniestra y diría, Padre, he escogido, la verdad pura es solo para ti. El tema central del pensamiento de Lessing es precisamente el problema de la relación entre el esfuerzo hacia la verdad y la verdad misma, entre la historia y lo eterno, entre las conquistas parciales y limitadas que el hombre consigue en el tiempo y la verdad absoluta. Aborda este problema a propósito de la verdad cristiana que aparece fundada sobre hechos históricos particulares. Si admito que Cristo ha resucitado a un muerto, debo por esta razón admitir que Dios tiene un hijo cuya naturaleza es igual a la suya. ¿Qué relación hay entre mi incapacidad para presentar objeciones fundadas al testimonio bíblico y la obligación de creer en algo que repugna mi razón? Si admito que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿debo por ello admitir que este Cristo resurrecto es el Hijo de Dios? Pasar de una verdad histórica a un género totalmente diverso de verdad es un salto que en un principio Lessing no logra justificar. Sin embargo, su última obra de filosofía religiosa, Educación del género humano a través de la revelación divina, es una respuesta al problema. En esta obra, la historia deja de ser el terreno de lo contingente y lo arbitrario frente a la necesidad de la razón, y es el dominio en que esa necesidad se realiza y se revela gradualmente. La religión no pertenece ni exclusivamente a la esfera de lo necesario y de lo eterno, ni solo al de las cosas temporales y accidentales, sino que reúne una y otra esfera y es la revelación de lo eterno en el tiempo, de la razón en el devenir, del infinito en el finito. Es la revelación gradual de Dios a los hombres, revelación que para todo el conjunto del género humano corresponde a lo que es la educación para el individuo. Las religiones históricas son otras tantas etapas de este proceso educativo de la humanidad. El Antiguo Testamento condujo al pueblo de Israel a la adoración de un solo Dios, mucho antes de que fuese capaz de entenderlo racionalmente. Con su visión de una vida ultraterrena, el Nuevo Testamento ha educado a los hombres en la sencillez de sentimientos. Pero la humanidad aún debe progresar e ir más allá del Antiguo y el Nuevo Testamento. Vendrá el tiempo de un evangelio eterno, por el cual las verdades reveladas se convertirán en verdades de razón y el hombre estará en condiciones de realizar el bien, no por esperanza de beatitud, sino por el placer de hacerlo. La razón ilustrada empieza, así, a penetrar en el mundo de la historia, a sentirse en esta y hacer de ella movimiento y devenir que coincide con la progresiva autotransformación del hombre. Lessing tiene para la ilustración alemana igual importancia que Vico para la italiana y Rousseau para la francesa. Son ellos quienes presentan los planteamientos más susceptibles de desarrollo en el clima romántico que se instaurará hacia fines del siglo y que, bajo tantos otros aspectos, reaccionará vigorosamente contra la razón ilustrada. 114. Las reformas pedagógicas en Alemania y el filantropismo. En el siglo XVIII fructifican por fin en Alemania
los principios que había formulado la Reforma, pero que hasta entonces se habían llevado tan poco a la práctica. La admirable obra de vanguardia de los pietistas se afirma progresivamente a medida que los poderes estatales reconocen, bajo la influencia de las ideas del siglo, la importancia de los problemas educativos. Las escuelas elementales no solo se multiplican, sino que empiezan a mejorar cualitativamente sus métodos y contenidos. En las escuelas elementales prusianas, a las que la asistencia era obligatoria desde 1717, se introduce en 1763 el estudio de la historia, la geografía y las ciencias naturales. Por mérito de los pietistas Semler y Hecker, se difunde en el sector secundario el nuevo tipo de institución, el Realschule, donde se da gran importancia a las materias científicas y modernas. El llamado nuevo humanismo alemán, que reacciona contra la excesiva influencia francesa y se remite al concepto griego de hombre integral, la inspiración viene de Winckelmann, de Herder y del mismo Lessing, produce cambios notables en los gimnasios, en los cuales se concede mayor espacio a la lengua y la literatura griegas y se procura realizar un desarrollo más amplio y armonioso de la personalidad juvenil, cuidando más la formación estética que las minucias filológicas. Pero el máximo impulso al progreso educativo alemán en el siglo XVIII se lo dio el movimiento pedagógico llamado filantropismo, del que fue promotor Juan Bernardo Basedow, 1723-1790, en el que la inspiración ilustrada asumía un calor casi religioso y se hacía apostolado de filantropía, es decir, una acción encaminada a realizar la máxima felicidad de todos los hombres a través de la educación. En su relación a los filántropos y a los potentados sobre las escuelas, sobre el estudio y sobre su influencia en el bienestar público, 1768, apelando al patriotismo y a la conciencia de los deberes cívicos en favor de sus ideales humanitarios y en el fondo cosmopolitas, critica duramente el pasado y hace votos por una radical reforma escolar. El eje de tales reformas debía estar constituido por grandes escuelas populares capaces de realizar una verdadera formación del ciudadano. La escuela burguesa, que debía venir después de la popular y comprendía el estudio del latín, el francés, la matemática, la física experimental, la música, el dibujo y la danza. Por último, estaba el gimnasio propedéutico para la universidad. El principio que debía valer en la instrucción era no mucho y placenteramente. La practicidad debía ser el alma de la enseñanza. Incluso las lenguas debían emplearse en determinadas materias. El latín para la filosofía natural y la historia, el francés para la moral, la política y la religión. En 1774, por encargo del príncipe de Anhalt, conquistado por sus ideas, Basedow fundó en Dessau un instituto llamado Philanthropium, en el que se admitía gratuitamente incluso estudiantes pobres. Con una gran variedad de actividades y juegos, con una gran insistencia sobre los métodos de aprendizaje placentero, hacían singular contraste ciertos aspectos disciplinarios como el uso de castigos corporales y minuciosísimos horarios. La inspiración lockeana podía reconocerse en los ejercicios de endurecimiento como el ayuno y en la importancia que se atribuía a la emulación con distinciones y competencias de diverso tipo. Pero en general, su optimismo pedagógico estaba relacionado más bien con Rousseau. Basedow carecía de dotes organizadoras y pronto tuvo que abandonar la dirección de la escuela, que se cerró a los 3 años de su muerte. Pero su discípulo, Salzmann, había fundado, mientras tanto, otro Philanthropium en Steffenthal, en Turingia, 1784. Aquí todo era mucho más sencillo y natural que en Dessau. La organización era mucho más moderna, dedicándose gran espacio a las lenguas extranjeras, francés, inglés, italiano, mientras los aspectos librescos y mnemónicos estaban casi enteramente proscritos. Otros seguidores de Basedow hicieron lo mismo en otras partes, de modo que su influencia resultó mucho más vasta y profunda de cuanto lo hubiera consentido la ligereza con que escribía o actuaba. Basedow, a pesar de sus constantes llamados a todos los filántropos, había sostenido claramente desde un principio
la causa de la educación de Estado. Su influencia tuvo quizá una parte preponderante en el paso definitivo que se dio en Prusia para la total estatización del sistema escolar. En 1787, Federico Guillermo II promulgó un código escolar que quitaba al clero el gobierno de las escuelas y lo depositaba en un ministerio de educación, que, con tal fin, disponía de oficinas e inspectores que administraban y vigilaban las escuelas primarias y secundarias de todo el estado. Se instituía también, al terminar la escuela secundaria, una especie de examen de estado para tener ingreso a la universidad. Los demás estados alemanes hicieron reformas análogas a las prusianas, aunque sin llegar a una completa estatización. En las escuelas alemanas, ya para entonces en mayor número y mejor organizadas que las de cualquier otro país, se preparaba la generación de filósofos y científicos que a la vuelta de pocos años debía colocarse a la cabeza de la cultura europea.